Feliz día, amables televidentes. Comenzó a caminar en el país la campaña Unidos por Ecopetrol, defiende lo que es tuyo, para buscar que los colombianos entiendan la importancia que tiene para las finanzas del país la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol, frente a un deterioro persistente y el debilitamiento a la que vienen siendo sometida por parte del gobierno nacional en los últimos 13 años. El presidente de la USO, durante encuentro con las fuerzas vivas del departamento, explicó por qué se organizó esta campaña en los 4 puntos cardinales del país. Desde finales del año pasado y comienzos de el 17 de febrero hicimos el lanzamiento de esta misma campaña en Barrancabermeja en el marco de una sesión descentralizada de la Asamblea Departamental, y el 15 de marzo lo hicimos en Bogotá con presencia de fuerzas políticas, de algunos parlamentarios, de representantes, de diputados de zonas petroleras, con concejales de Barrancabermeja, con académicos, con diferentes expresiones de las fuerzas vivas pues que están interesadas y preocupadas por lo que puede ocurrir con la empresa colombiana de petróleos. Junto con Justicia Tributaria tomamos esta iniciativa y la estamos liderando, posicionándola pues a nivel nacional. Este no es un tema solamente de las zonas petroleras, sino es un tema de carácter nacional y que nos debe llamar a todas y todos los colombianos. Y por eso, ojalá al final de este proceso podamos concluir en la creación de un frente regional por la defensa de Ecopetrol. A ver, la empresa colombiana de petróleo es muy importante para los colombianos porque es generadora de recursos para invertir en el alto costo de la administración nacional y para algunos proyectos de inversión en departamentos colombianos. ¿Qué es Ecopetrol para el país y cómo esta empresa ha venido sistemáticamente siendo golpeada con decisiones en una política equivocada de los gobiernos de turno? Pero ¿cómo ha sido ese desmejoramiento de Ecopetrol en los últimos 15 años? En el año 2003, Ecopetrol recibe un golpe contundente con el decreto 1760. Acordémonos pues de ese decreto del doctor Álvaro Uribe Vélez, un decreto que empieza a regir a partir del 1 de enero del año 2004. Se hace la decisión de Ecopetrol, se le quita la administración de subsuelo a Ecopetrol, la adjudicación de bloques, el manejo de las regalías petroleras. A Ecopetrol se le quita la facultad de establecer el modelo contractual de exploración y producción. Sumado a eso, pues la pérdida de los ingresos al Estado por efecto de la explotación petrolera, ingresos entre el 0 y el 2% es lo que nos ha dejado el nuevo modelo de contratación implementado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en lo cual quiero resaltar, es un experto el doctor Vanegas, el ingeniero Oscar Vanegas, quien puso a hablar al presidente de Ecopetrol de alienígenas y de terrícolas. Bueno, uno de los efectos negativos ha sido la extensión de las concesiones o los contratos por parte de la empresa colombiana de petróleo o del gobierno nacional a organizaciones internacionales. Otro de los golpes contundentes a Ecopetrol fue la extensión de más de 20 contratos por parte del presidente Uribe, y voy a referir solamente uno, el contrato de asociación Cravo Norte. Es el mismo que conocemos como Caño Limón. Ese contrato se firma en 1980, se declara su comercialización en 1986. Ese contrato 22 años después, es decir, en el año 2008, en abril del año 2008, ese contrato debió pasar a manos de Ecopetrol. Sin embargo, el presidente Uribe tomó la determinación, primero, de prorrogarlo por 6 meses, en compensación pues a las pérdidas, entre comillas, que tuvo la Occidental por los atentados al oleoducto. Pero posteriormente tomó la decisión más contraproducente, una de las más contraproducentes que se haya tomado en materia de política petrolera y en materia de afectación negativa de Ecopetrol, y fue entregarle ese contrato, prorrogárselo a perpetuidad a la multinacional Occidental. Y ese fue un golpe significativo y fuerte para Ecopetrol. Es el desmembramiento paulatino y persistente a
al ente productor de petróleo, al generador de divisas para el presupuesto nacional. Ecopetrol era una empresa que manejaba integralmente 4 líneas del transporte: exploración, producción, refinación y transporte. ¿Qué ha venido ocurriendo en exploración? Recientemente, hace mes y medio, el presidente de Ecopetrol y su junta directiva tomaron la determinación de crear una empresa filial llamada Sociedad Ecopetrol Costa Afuera Colombia. Es una filial de Jocol. Es decir, a Ecopetrol le quitan el manejo de unas áreas de mucha prospectividad. En el Caribe se perforaron 2 pozos, Orca 1 y Cronos 1, hallazgos importantes, y entonces se los quitan a Ecopetrol y se los entregan a una filial. Eso, por supuesto, va quitándole fortaleza a Ecopetrol. Pero en materia de exploración, se ha venido destinando cada día menos recursos para poder adelantar por parte de Ecopetrol este proceso que es importante y vital. En materia de exploración, los recursos que se han asignado y cómo ha venido cayendo pues la inversión en esta materia. En el año 2014 se invierten 1.560 millones de dólares en exploración, se perforan 115 pozos. En el año 2015, de 1.560 pasamos a 503 millones de dólares a solo 27 pozos. Y en el año 2016, es decir, en el año vigente, la inversión destinada, el presupuesto destinado para exploración es de 660 millones de dólares. A la fecha no se ha perforado un solo pozo. Ahora, en cuanto a la producción, pues se han venido entregando paulatinamente o no recibiendo pozos que debían revertir a la nación por el cumplimiento de esas concesiones. Esto es grave. En producción, el mismo presidente de Ecopetrol, por supuesto avalado por la Junta Directiva y el Gobierno Nacional, han tomado la determinación contraproducente de vender campos menores, de cerrar campos. Y queremos referir que es una decisión totalmente equivocada. El 51% de esos campos menores, de esos campos viejos, representan la producción actual de Ecopetrol, un estimado de 235.000 barriles día. Se ha decidido por parte de Ecopetrol entregar Campo Zulia a una empresa para que le haga operación y mantenimiento. Bueno, ¿cómo así que para una empresa contratista es rentable, pero para Ecopetrol no? Tibú lo van a entregar. El cierre de campos, de 9 campos, entre ellos CPO-09, Caño Sur, en el departamento del Meta. Ahora, claro, los pozos menores que desecha Ecopetrol son muy importantes para la producción de crudo en el territorio y que, lógicamente, han beneficiado son a las compañías internacionales a las que se les han devuelto o no se les han recibido. Y con un dato muy concreto, queremos denotar que no es cierto que esos campos no le hayan servido o significado nada a Ecopetrol. Al final de la década de los años 90, el sindicato, en una negociación de un pliego de peticiones presentado a Ecopetrol en un capítulo denominado Política Petrolera, le planteó a Ecopetrol y al Gobierno Nacional que los campos de Castilla y Chichimene, que estaban siendo operados por Chevron, una multinacional, debían ser de Ecopetrol. Por supuesto que la oposición fue en automático por parte de Ecopetrol, por parte del Gobierno Nacional, pero la organización sindical, en compañía de las comunidades del departamento del Meta, de las centrales obreras, especialmente de la CUT, de las fuerzas vivas del departamento del Meta, con el acompañamiento de algunos representantes, diputados, parlamentarios, que les duele el tema de Ecopetrol, dimos una pelea y finalmente esos yacimientos, esos campos de Castilla y Chichimene pasaron a ser del control de Ecopetrol. En ese momento, los 2 campos producían entre 16.000 y 18.000 barriles día. Pues bien, Hoy Castilla produce 130.000 barriles día con posibilidades de llegar a 170.000. Chichimene produce 80.000 barriles día con posibilidad de llegar a 100.000. Es decir, esos 2 campos que en su momento fueron desestimados, hoy le aportan a Ecopetrol y al país 210.000 barriles diarios.
En consecuencia, esos campos menores que desestima la presidencia de Ecopetrol son muy importantes. Y en materia de refinación, aquí sí hay bastante tela para cortar. La última información es refinar o reficar, que pues figúrese, gastaron cualquier cantidad de millones, malgastaron, para decir con exactitud. Hay dos grandes refinerías en el país, la refinería de Cartagena, ustedes conocen pues el escándalo nacional. La cifra que dio a conocer la Contraloría en materia de sobrecosto fue de 4.023 millones de dólares, es decir, se robaron 2 veces Isagen, pero al margen de lo que significa ese descalabro financiero para todos los colombianos, el problema, al margen de ese, por supuesto, es que la refinería de Cartagena se la quitan a Ecopetrol y se la entregan a una filial. Es decir, no es integralmente de Ecopetrol, solo tenemos el 49%. Hoy estamos reclamando que esa refinería debe ser de Ecopetrol. Pero vamos a un pequeño corte y ahora les explicaremos qué sucede con la refinería de Barrancabermeja. Somos la generación más decididos. Tatiana todavía nada de nada, pero piensa que ya es hora de hacerlo porque piensa que Camila ya. Camila todavía no, pero piensa que Tatiana, Paco, la Flaca y el Gordo Salamanca ya. Y ellos todavía no, pero a su vez piensan que Eduardo, Lucho, Lina y Nelson ya, pero ellos todavía no. Y pensando que todos ya empezaron, Tatiana y los demás se sienten presionados a empezar. La realidad es que antes de los 18 años la mayoría no ha empezado. Ahora ya lo sabes, empieza a tener relaciones sexuales sin presión. Momentos de infinito placer se visten de azul. Deje que sus sueños viajen sobre ruedas. Gratos momentos le esperan. Con motor, su mejor compañía. Bueno, continuando con esta situación y cumpliendo lo prometido, escuchen lo que sucede con la refinería más grande que tiene el país, en Barrancabermeja, para ser exactos. Esa refinería requiere un megaproyecto que se denomina Proyecto de Modernización de la Refinería de Barrancabermeja.
Y hay que hacerlo por lo siguiente: nuestra refinería tiene que producir combustibles más limpios, más amigables con el medio ambiente. La refinería tiene que mejorar la capacidad de conversión, pasar de un 76% a un 96%. La refinería hay que adecuarla para que cargue los crudos pesados que se producen en el país, sobre todo en el departamento del Meta. Pero además de eso, la refinería de Barrancabermeja tiene que modernizarse porque debe garantizar el suministro interno de combustibles al país. Si eso no se hace, vamos a tener en 5 años que estar importando combustibles para consumir al interior del país. Es decir, esas decisiones, lo de Reficar, lo de Barrancabermeja, apuntan también a debilitar a Ecopetrol, a quitarle fuerza, y por supuesto que eso es parte de lo que estamos denunciando. Bueno, venía diciendo el presidente del abuso de las columnas sobre las cuales se basa la política de Ecopetrol. El transporte de crudo se lo están entregando a compañías extranjeras. En el año 2013, en la presidencia de Javier Genaro Gutiérrez Pemberti, toman la decisión de quitarle los activos del transporte a Ecopetrol. Crean una filial llamada CENIT, la crean con 10 millones de pesos en un paraíso fiscal y le entregan los activos más valiosos del transporte que tiene Ecopetrol, las inversiones que tiene en Ocencia, en ODL, en Oleoducto Colombia, se las entregan a esa filial. Es decir, eso no es directamente de Ecopetrol. Bien, CENIT a septiembre del año 2015 le aportó en flujo de caja de Ecopetrol 2.1 billones de pesos. Y a comienzos de este año, en la revista Dinero concretamente, para revelar la fuente, en una entrevista que le hacen a Juan Carlos Echeverry, aparece un comentario que hay inversionistas extranjeros en dar hasta 10.000 millones de dólares por CENIT. Es decir, se llevarían el activo más valioso que tiene Ecopetrol. Bueno, si seleccionan los cuatro pilares de Ecopetrol, hay otro factor bien interesante que lo comenta justamente el presidente, y es que ahora Ecopetrol está vendiendo lo que compró a menor precio. Figúrense ustedes este atropello. Ya hablamos y hago un recuento rápido: exploración, producción, refinación, transporte, y cierro con lo siguiente: el tema de Propilco. Propilco es una empresa filial que maneja la cadena petroquímica que está ubicada en la costa Caribe, que fue comprada en el año 2008 por Ecopetrol en 690 millones de dólares, empresa a la que Ecopetrol le ha invertido cuantiosas sumas de dinero. Es una empresa que hoy genera utilidades, que el año pasado a septiembre generó más de 100.000 millones de pesos, que tiene garantizado el suministro de la materia prima por parte de Reficar, que tiene garantizado el 100% del mercadeo de sus productos, y el presidente de Ecopetrol anunció a finales de enero la venta de Propilco porque dice que el foco de Ecopetrol no puede ser la petroquímica. Sí, pero como el adagio popular, lo que ayer era malo, hoy es bueno, pero aquí sucede lo contrario: lo que ayer era bueno, hoy es malo para Ecopetrol o para los conductores de Ecopetrol. Y quiero decirles, voy a leer exactamente lo que en noviembre del 2008 Javier Gutiérrez Pemberti, el expresidente de Ecopetrol, le dijo a la junta directiva, comillas: esta compra de Propilco tiene un enorme valor estratégico para Ecopetrol, pues se aprovecharán sinergias entre la exploración, la producción, la refinación y el resto de la cadena petroquímica. En consecuencia, ¿cómo así que una empresa que en el 2008 era atractiva para Ecopetrol, hoy tienen que venderla? Y lo más crítico es que estos lacayos a Ecopetrol la van a vender en un estimado a 500 millones de dólares. Un estimado de 500 millones de dólares, es decir, 1.5 billones de pesos, y fue comprada en 690 millones de dólares. Entonces, eso refleja la catadura, pues, reaccionaria y entreguista de este gobierno. Pero si vamos a las estadísticas, estas revelan que las rentas de Ecopetrol son fundamentales para sostener el presupuesto del país, de la nación, es decir, para evitar que hayan menos impuestos a los colombianos. ¿Por qué este tema de Ecopetrol nos debe llamar la atención de todas y todos? Por una razón muy sencilla, y la mejor forma de denotar eso es con las estadísticas y las cifras. A corte de 31 de diciembre del año 2014, Ecopetrol le aportó al Fisco Nacional 72 billones
32 billones por efecto del impuesto a la renta. Dirán quienes justifican la venta de Ecopetrol, es que los 32 billones los va a recibir el Fisco Nacional, así sea otra empresa, cierto. Pero oigamos también que Ecopetrol le aportó en esos 5 años 40 billones de pesos al Fisco Nacional por efecto de transferencias, como quiera que la nación es el mayor accionista de Ecopetrol. Esos 40 billones de pesos o esas utilidades que aporta Ecopetrol, en el momento en que la empresa no sea de los colombianos, sino que sea de una multinacional o de una empresa o de un pulpo privado, nacional o transnacional, pues sencilla y llanamente, estimadas amigas y amigos, las colombianas y los colombianos tendremos que asumir varias reformas tributarias, pagar más impuestos para poder compensar lo que produce Ecopetrol. Hay que entender que esta campaña no es una causa vana o un estereotipo cantinflesco, es una acción patriótica que todos debemos apoyar. Con eso queremos significar pues que este compromiso de defender Ecopetrol no solamente es de justicia tributaria y del abuso o de los sindicalistas o de las organizaciones de izquierda, sino debe ser un compromiso que sin distingo de ideologías, de colores políticos, nosotros entendamos que esta empresa tenemos que defenderla todas y todos. Tal como están las cosas, pareciera que Ecopetrol la están vendiendo por pedazos, es decir, es más fácil vender por partes que vender el conjunto. Escuchemos qué dice el presidente al respecto. No es un discurso panfletario el del abuso cuando decimos que nos van a privatizar la empresa. A nuestra empresa la están dividiendo, como cuando se tiene una gran torta y es más fácil venderla por pedazos. Eso van a hacer con Ecopetrol. Este gobierno no vacila, vendió a Isagen, que era una empresa muy rentable, bien administrada, y exactamente lo mismo pueden hacer con Ecopetrol. Por eso el llamado es, estimadas amigas y amigos, para que entre todos generemos un compromiso para que de las diferentes instancias desde donde estemos asumiendo responsabilidades de conducción, para que el ciudadano de a pie, para que el que vende chance, para que el taxista, para que el académico, la ama de casa, el periodista, el dirigente sindical, el profesor, todos entendamos que nos toca hacer causa común para defender el activo más valioso que tienen los colombianos. Bueno, pero a lo anterior se agrega el ostensible incremento a la burocracia de Ecopetrol. Escuchemos lo que nos explica justamente el nuevo vicepresidente de la zona sur de Ecopetrol, con sede en la capital del Huila. De una vicepresidencia de producción, Ecopetrol, en un esfuerzo de acercarse a las regiones, partió la vicepresidencia en 4. 3 que están en las regiones y una que está con los manejos de socios. Son la vicepresidencia central, la vicepresidencia Orinoquía y la vicepresidencia sur, esta donde estamos con sede en Neiva. ¿Hay posibilidades de otra vicepresidencia? Me decía el Caribe y Pacífico. Hay una vicepresidencia adicional que es la del Pacífico, que en buena medida responde en sus posibilidades de crecimiento a que encontremos reservas en el Caribe colombiano. Ojalá así sea. Una vicepresidencia se ha dividido en exploración y desarrollo de producción, ¿así es la cosa? Sí, es que esa vicepresidencia antigua de la que le hablaba yo, que era la vicepresidencia de exploración y producción, se partió en 2, en la vicepresidencia de exploración y la vicepresidencia de producción. Esa exploración está independiente ahora de la de producción. Lo que hace la de producción es la actividad de desarrollo y producción, que es la misma que venía haciendo, pero más focalizada hacia las regiones y las actividades. En este momento dice que ese desarrollo tiene 5 divisiones, la técnica, ¿cuáles son? A ver, nosotros tenemos dentro de esa vicepresidencia de desarrollo y producción realmente 5 vicepresidencias. Una es la vicepresidencia técnica, la otra es la vicepresidencia regional sur, vicepresidencia Catatumbo Orinoquía y la vicepresidencia central. Esperamos que con esta explicación que les hemos entregado tengan claridad sobre la importancia que tiene Ecopetrol y que tenemos que defenderla a pesar de que el incremento de la burocracia, ahora los empleados de Ecopetrol ya no saludan al común a pesar de ser colombianos. Tengan claridad y a evitar que esta se le venda a los extranjeros como aconteció con Isagen. Muchas gracias, muy amable. Hasta pronto.